Nisselprim y Nasselkius, un cuento de Mijael Ende. Buscando el legendario país de Papanatívar, el mundialmente célebre chungólogo y panfilónomo Stanislaus Stubbs descubrió un día en medio del océano una isla que no estaba indicada en ningún mapa. Ordenó al capitán de su barco que anclara ante la costa y remando se dirigió a tierra él solo en un bote. La isla tenía una forma de sombrero puntiagudo, de un color azul ultramarino. La playa era por así decir el ala y tenía una anchura de solo 20 o 30 metros. Detrás de ella se alzaba un monte en forma de cono, de rocas agrietadas. Parecía no haber vegetación de ningún tipo, ni árboles, ni arbustos, ni hierba, ni musgo. Cuando Stubbs caminaba en torno al monte intentando calcular qué altura podría tener, se halló de pronto frente a un poste que señalaba en dos direcciones. En el indicador de la derecha se leía a casa de Nisselprim. El otro rezaba a casa de Nasselkius. Al principio, Stubbs no podía decidirse por ninguna de las dos direcciones, pues ninguno de los dos nombres le decía nada concreto. Pero luego descubrió algo que le facilitó la elección. Había solo un camino, el que iba hacia la derecha. A la izquierda, o sea, por donde se iba a casa de Nasselkius, solo se veía impracticable terreno rocoso, por el que no se podía ni trepar. Stubbs se decidió, pues, por lo cómoda y bien construida carretera que llevaba a casa de Nisselprim y que ascendía siempre hacia la derecha, formando una gran espiral en torno al pico montañoso. Por lo visto, el tal Nisselprim vivía arriba, en la cúspide. Cuando había llegado aproximadamente a media altura, el explorador se detuvo para respirar hondo y mirar hacia atrás. Vio abajo el barco, anclado mar adentro. Vio también la playa, con el pequeño bote. Pero ¿dónde estaba la carretera por la que había caminado? No había camino. Había desaparecido sin dejar rastro. Es decir, detrás de él no había carretera, porque el trozo que le quedaba por recorrer y que se remontaba hasta la cúspide estaba allí, sin la menor duda. Ese descubrimiento sorprendió desagradablemente al viajero. Tenía la molesta sensación de irse metiendo en una trampa. Con prudencia, paso a paso, siguió subiendo, mirando al mismo tiempo hacia atrás una y otra vez, volviendo la cabeza, y en efecto pudo observar cómo, inmediatamente detrás de sus talones, el camino se difuminaba, y desaparecía tan completamente como si nunca hubiese existido. Stubbs se paró y reflexionó. ¿Era cosa de seguir adelante o no sería más aconsejable dar la vuelta? Pero dar la vuelta significaba deslizarse por el agrietado peñasco azul. Si al hacerlo perdía el pie, tendría una caída y se rompería la crisma y las piernas. Además, decía Stubbs para sus adentros, aquella extraña circunstancia del camino que desaparecía no era razón suficiente para desistir. El descubrimiento del legendario país de Papanatívar iba a enfrentarle con dificultades mucho mayores que esa, y la verdad es que no tenía por qué ser tan grave la cosa. Hasta aquel momento, al fin y al cabo, no le había acontecido nada malo. Así que, cobrando ánimos, continuó la ascensión. La espiral del camino se hacía cada vez más angosta. Según iba llegando él a la cumbre, y cuando hubo dejado atrás la última revuelta, se encontró de improviso delante de una pequeña cabaña de madera de forma circular y de aspecto bastante pobre. El camino terminaba ante la puerta de la cabaña. Stubbs se acercó y encontró en la puerta un letrero que decía Nisselprim. Cordial bienvenida a los visitantes, aunque sean inútiles. Se ruega llamen a la puerta por lo menos 7 veces. Así que Stubbs dio 7 golpes, y luego, debido al por lo menos, otros 3 más. Aguzó después el oído y oyó venir del interior de la cabaña un ruido que sonaba como el tintineo de innumerables campanillas. Se abrió la puerta y apareció ante ella un personaje extrañísimo. Era un hombre bajito, poco más alto que el propio Stubbs, con un traje rojo granate, en la cabeza un sombrero de copa igualmente rojo y bajo la gruesa nariz un bigotazo negro cuyas puntas, semejantes a dos sables turcos que señalaban hacia la derecha y hacia la izquierda, distaban medio metro una de otra. De brazos y piernas, del ala del sombrero, de ambas orejas y hasta de las puntas de su bigote, colgaban campanillas de plata que tintineaban a cada movimiento.
Y movimiento no es lo que le faltaba a aquel extraño personaje. Saltaba y se movía todo él casi sin interrupción. Sin embargo, su aspecto era tan lastimoso, tan profundamente triste, que nadie pensaría que el hombre tuviese ganas de pegar saltos. Vaya, Exclamó cuando echó de ver al explorador. esto es una visita, seguro. No es que me sirva de nada, pero por lo menos me gustaría saber con quién tengo el honor. Stops, dijo Stops inclinándose levemente. Stanislaus Stops, chungólogo y panfilónomo, en importante viaje de descubrimiento. Estima, Respondió aquel tipo extraño dando un salto que hizo sonar todas las campanillas. yo soy Nisselprim, pero no vale la pena, señor mío, que trate usted de fijarlo en su memoria, déjelo estar. ¿Qué es una lástima? Preguntó Stops. ¿Y por qué no vale la pena? Ah, es inútil que se lo explique, querido amigo, pues no lo recordará en absoluto. Yo le aseguro, le contradijo Stops, que por buena regla general tengo una memoria excelente. Por regla general, Exclamó Nisselprim con un gesto de desaliento. conmigo eso no le servirá de nada. No se trata de su memoria de usted. La causa está en mí. Stops tuvo la impresión de que su presencia no era quizá tan deseable en ese momento, por lo que dijo, siendo como era una persona educada, le ruego encarecidamente que me disculpe si le he molestado, señor Nisselprim. Quizás sea mejor que venga otra vez, cuando su tiempo de usted lo permita. Pero por Dios, en modo alguno, Replicó consternado Nisselprim. pase usted, por favor, aunque sea total y absolutamente inútil. Stop siguió al dueño de la casa hasta el interior de la pobre cabaña. Esta constaba de una sola pieza. Los escasos muebles estaban hechos de tablas podridas, claveteadas unas con otras. Se trataba, seguramente, de maderas arrojadas a la costa, y la vajilla se componía de latas oxidadas y cosas semejantes. Lo curioso es que la mesa estaba puesta para dos. Nisselprim invitó a Stops a sentarse en la mesa. Sin dejar de suspirar, escanció un barrilito hasta llenar dos latas. Es ron de naufragio, Explicó. beba, por favor, de todos modos, ya no queda mucho. Pero, ¿me estaba usted esperando? Preguntó Stops. La manifiesta desesperación de su anfitrión le movía a compasión. ¿Qué va? Respondió el otro en tono quejumbroso. La segunda lata estaba destinada en realidad a mi hermano Nasselkius, pero es totalmente superflua, naturalmente, pues él no sabe nada de mí. Me ha olvidado, como me olvidan todos los demás. Esto es, querido amigo, lo que me ha deparado el destino, ni más ni menos. Nisselprim parecía estar al borde de las lágrimas. Lo siento sinceramente, murmuró Stops, tomando un pequeño sorbo de aguardiente. Casi no puedo creer que la gente se olvide de usted, con el aspecto que tiene. Nisselprim asintió apenado. Sí, me esfuerzo desde luego lo más posible en llamar la atención en todos los aspectos. Si llevo esta vestimenta de las campanillas, no es en absoluto porque me guste, sino con la esperanza de que algún día me retenga alguien en la memoria. Pero lo sé, es inútil todo. Es una facultad que tiene cualquier otro y que le parece lo más natural, pero a mí, ¿sabe usted? A mí esa facultad me falta totalmente. Además, siempre ha sido así. Jamás ha habido un cambio en mí en este sentido. Y también usted, respetado amigo, me percibe solo mientras me tiene delante. En el mismo instante en que nos separemos, no sabrá usted nada de mí. Me habrá olvidado tan totalmente como si jamás nos hubiéramos visto. ¿Se imagina usted lo que eso significa para alguien como yo? Tiene usted ante sus ojos a un personaje de tragedia. Dando un breve sollozo, vació su lata de un trago. ¿Se trata de alguna enfermedad? Se informó Stops dando un prudente sorbito a la suya. Nisselprim llenó de nuevo la lata. Ya fui una vez al médico por eso, en mi juventud, porque me decía a mí mismo, Nisselprim, a ti está claro que te pasa algo. Te falta exactamente lo que capacita a todos los demás para permanecer en la memoria de otros. Le describí al doctor minuciosamente mi enfermedad. Él escuchó todo con aire pensativo y dijo después que quería reflexionar sobre el asunto. Nisselprim se zampó otra vez el ron de un solo trago. ¿Y entonces?
preguntó Stops. Nada más, Respondió Prim enjugándose las lágrimas. en cuanto me marché de su lado, me olvidó, como es natural, así que no pudo reflexionar. Le escribí entonces una carta incluso, pero no sirvió de nada, lógicamente, porque no se acordaba de nadie que hubiese ido a verle y que se llamara Nice Prim. Qué cosa más rara, en efecto, admiró Stops. O sea, que si, por ejemplo, usted se marchara ahora de este cuarto, yo pensaría que había estado aquí solo todo el tiempo. Exactamente. Suspiró Prim. Retorció las puntas del bigote que ya estaba húmedo de las lágrimas. Pero no me entienda mal, señor mío. No lloro por eso. Lloro por mi querido hermano al que nunca puedo abrazar ni besar. Nunca jamás podré hacerlo. ¡Ay, qué desgracia! Ah, sí, dijo Stops. En realidad usted estaba esperando a su hermano. ¿Por qué no ha venido? No viene nunca y no puede venir nunca. Reanudó Prim sus quejas. Es decir, puede que venga, puede que esté ya aquí, pero eso no me sirve de nada. Es horrible, realmente horrible. Me deja usted lleno de perplejidad, admitió Stops. Si no le cansa demasiado, querría pedirle que me explicara el caso un poco más detalladamente. Se llama Nasselkius, empezó Prim. De eso me acuerdo con absoluta seguridad. En efecto, interrumpió Stops. He visto ese nombre abajo, en el indicador al pie del monte. Exactamente, prosiguió Prim. Solo hay que ir en la dirección contraria para llegar hasta él, aunque viva también en lo alto de este monte y en esta misma cabaña. Y sin embargo, y sin embargo, De nuevo se puso a sollozar y tuvo que trincarse otra lata de ron hasta que pudo tranquilizarse. Stops esperaba pacientemente. bueno, se trata de lo siguiente, Prosiguió finalmente Prim su explicación. somos gemelos y tan parecidos que no nos distingue nadie. Y por otro lado, somos muy diferentes. Más aún, somos casi lo extremo opuesto. Quiero decir, que le pasa exactamente lo contrario que a mí. Se interrumpió y dirigió una penetrante mirada a su huésped. Dígame usted, amigo mío, ¿no habrá estado ya con él? Que yo sepa, no, replicó Stops. Por lo menos, no me acuerdo. Prim inclinó melancólicamente la cabeza. Esa es la prueba de que no ha estado con él, pues de él usted podría acordarse. Sería, por así decir, lo único que le cabría hacer. He de concluir de todo esto que su señor hermano no padece de la misma, ¿cómo decirlo? ¿Deficiencia que usted? Ah, bueno, él también tiene un defecto de nacimiento, exclamó Prim. Pero lo que no se puede afirmar, por mucho que uno quiera, es que padezca por ello. He dicho antes que a él le pasa lo contrario que a mí. La presencia de Nasselkius no puede percibirse mientras él está. Solo cuando se marcha recuerda uno que ha estado con él. Podría, por ejemplo, estar ahora con nosotros y nosotros no lo sabríamos, pero en cuanto se marchara, podríamos acordarnos los dos exactamente de que ha estado con nosotros y de lo que ha dicho y hecho. Stops no pudo evitar la sensación de que todo empezaba a darle vueltas en la cabeza. Solo por decir algo positivo, murmuró. Bueno, le prometo que saludaré a su hermano, si llegara a verle una vez por casualidad. Eso justamente no. Gritó Prim que iba perdiendo la paciencia. No entiende usted nada, pero nada de lo que le están diciendo. Y usted quiere ser explorador. Es completamente imposible que usted salude de mi parte a mi querido hermano gemelo. Primero, porque usted no sabrá nunca que lo ha visto hasta después de haberlo visto. Y segundo, porque de mí ya no se acordará en cuanto nos hayamos separado. Esa es también la razón de por qué nunca se sabe nada de él, ni él de mi existencia, ni lo sabrá nunca. ¿Ha comprendido por lo menos esto, señor mío? Stops asintió, más por educación que porque estuviese convencido. Bueno, prosiguió Prim, se lo creo, pues hasta aquí todo es aún bastante simple. Lo que en realidad hace que la cosa se vuelva difícil es el hecho de que mi querido hermano gemelo Nasselkius se parezca a mí como una gota de agua a otra.
Lleva incluso la misma vestimenta con las campanillas, probablemente en plan de broma, pues interiormente, en el carácter, somos completamente distintos. Por ejemplo, al contrario que yo, es siempre divertidísimo, dispuesto a toda clase de bromas, que a veces casi pasan de la raya. Ah, podría contarle cosas realmente malas que ha hecho, y es que se puede permitir todo sin riesgo ninguno, porque su presencia no puede percibirla nadie. Y soy yo luego, claro, al que todos le piden cuentas de sus barrabasadas, por parecernos ambos como dos gotas de agua. ¿Y cómo voy a poder probar yo que no soy él? Pero, interrumpió Stops, por lo que he visto, esta isla está deshabitada, excepto por usted, claro, y quizá por su señor hermano. ¿A quién puede gastarle él entonces esas bromas? Esa es precisamente la razón, explicó Nisselprim, de por qué vivimos ahora aquí, totalmente apartados del mundo. Lo cual me resulta difícil, pues yo en el fondo soy una persona muy sociable. Pero antes, cuando vivíamos en otros sitios con otras personas, la situación era muchas veces insoportable para mí. Algunas veces hasta me metieron en el calabozo por cosas que yo no había hecho, sino mi hermano. Sin embargo, no se puede tomar a mal, puesto que él no sabe de mi existencia, caso de que no esté casualmente conmigo, y esto yo, a mi vez, no puedo notarlo. ¿No podrían separarse ustedes? Preguntó Stops, para que su duro destino sea más llevadero. ¿Y cómo? Exclamó Nisselprim. ¿Me dice usted cómo? Y aparte de eso, yo le tengo cariño. Es mi hermano y mi única familia. Vaya, por Dios, dijo Stops. Entonces, yo, por desgracia, tampoco sé qué consejo darle. ¿Lo ve usted? Sollozó Nisselprim. No hay ayuda posible. Tengo que soportar solo la desgracia. Pues a él, a mi hermano, le ha tocado la parte con mucho más agradable. Por cierto, si lo llegase a ver, no le crea usted una sola palabra. Al contrario que yo, no brilla precisamente por su amor a la verdad. Dicho más exactamente, miente en cuanto abre la boca. Por cierto, si lo llegase a ver, no le crea usted una sola palabra. Al contrario que yo, no brilla exactamente por su amor a la verdad. Dicho más precisamente, miente en cuanto abre la boca. Pero, ¿qué estoy diciendo? Es totalmente absurdo que yo le esté previniendo, pues usted se olvidará de mí y de nuestra conversación tan pronto como nos separemos. Oiga usted, dijo Stops, a quien el continuo gimoteo de su anfitrión estaba empezando a cansar. Voy a proponerle una cosa. Véngase conmigo a mi barco y acompáñenme en mi viaje de exploración. Nisselprim lo miró, estupefacto. ¿Y dejar aquí a mi pobre hermano? Completamente solo, nadie que tome la responsabilidad de lo que hace. ¿Cómo piensa usted que eso sea posible, caballero? ¿Puede venir él también con nosotros? Propuso Stops. ¿Puede garantizarme que haría eso de verdad? Stops reflexionó un rato y sacudió después la cabeza. Si las cosas son efectivamente tal y como usted las ha descrito, eso no se podrá hacer. Eso no se podrá hacer nunca. Lo ve, dijo Nisselprim. Usted mismo se da cuenta. Bueno, por lo menos yo, dijo Stops levantándose. Sí que tengo que marcharme, sintiéndolo mucho. Me están esperando en el barco. Muchas gracias por su hospitalidad. ¿A dónde viaja usted? Preguntó Nisselprim con la clara intención de prolongar un poco la despedida. Estamos haciendo una expedición, explicó Stops. Buscamos el misterioso país de Papanatívar. Por todo lo que ha llegado a mis oídos, debemos estar ya bastante cerca. Nisselprim hizo un gesto con asentimiento. Cerca es posible, pero nunca llegarán a él. ¿Y por qué no? Eso debería preguntárselo a mi querido hermano Nasselkius. Yo por mi parte le deseo buen viaje, caballero. Se dieron la mano y Stops se apresuró a salir de la cabaña. No había camino alguno por el que descender del Picacho, así que Stops se dispuso, de grado o por fuerza, a iniciar el descenso a través de las lisas y agrietadas rocas. Marchaba sesgando la pendiente, siempre en espiral en torno al monte azul ultramarino, pues el camino recto hubiera sido demasiado en declive.
Al cabo de un rato le faltaba el aliento y el sudor le caía por la frente. Se sentó en el suelo, volvió la cabeza en dirección a la cumbre y comprobó que a sus espaldas, justo por donde él había pasado, se había formado un camino que serpenteaba en torno al pico hasta el sitio exacto donde él se hallaba en ese momento. Allí se acababa, y delante de él no había otra cosa que las agrietadas peñas. Cuando por fin alcanzó el pie del monte se halló exactamente en el mismo sitio en el que estaba el poste con los dos indicadores, solo que ahora había únicamente un camino hacia la izquierda, o sea, en la dirección por la que, según el letrero, se iba a casa de Nasselkius. Stubbs no se asombró en absoluto, pues recordaba exactamente que acababa de estar con él. Había sido un encuentro divertidísimo y al recordarlo tenía que reírse para sus adentros. Solo durante un breve instante le pareció que había algo fuera de lo corriente en aquello, pero no pudo averiguar qué era. Así que se encogió de hombros y regresó en el bote al barco. El capitán estaba sentado como siempre desde que iniciara el viaje en su camarote, y escribía el tomo no sé cuántos de su extensa novela que versaba sobre un capitán, que escribía un libro, que versaba sobre un capitán, que escribía un libro. La bodega del barco estaba ya medio llena de pilas de papel, pero aún no había la menor perspectiva de que la voluminosa epopeya tocara su fin. Cuando entró Stubbs, levantó la mirada un instante, sin dejar de escribir. Lo saludó distraídamente y preguntó: ¿Qué tal ha ido eso? Ha sido muy entretenido, respondió Stubbs. Primero he subido hasta la cabaña arriba del monte. En la puerta había un letrero que decía Nasselkius, pero no estoy en este momento. Búscame. Entré, pero en efecto allí no había nadie. Esperé un rato, al cabo salí y di una vuelta en torno a la cabaña. Allí encontré un hombre con un traje rojo grana, un sombrero de copa del mismo color sobre la cabeza y un bigote inmenso debajo de la nariz. Tenía campanillas colgadas por todo el cuerpo, daba saltitos en todas direcciones, se reía y me dijo: Caballero, usted ha seguido seguramente la dirección a casa de Nisselprim, ¿no es cierto? Yo asentí. Entonces, casi desternillándose de risa, exclamó: Pero que requete bien ha mordido usted el anzuelo. Todos caen en la trampa cuando leen allá abajo el letrero. Ha de saber usted, caballero, que el tal Nisselprim no existe. Tendría que saberlo yo. Si es que aparte de mí hubiese alguien que viviese aquí en la cabaña. Yo vivo solo. Y eso de Nisselprim me lo he inventado nada más que por pura broma. Pues que lo ha visto usted. Vaya, vaya, dijo el capitán, muy interesante. y continuó escribiendo. Stubbs acarició la barbilla y reflexionó un poco. Pero ese Nasselkius dijo algo más. Continuó. ¿Qué fue? Sí, ahora me acuerdo, dijo. Si le tomo el pelo a la gente, no tengo por qué despreocuparme de si alguna vez me equivoco y doy con uno que no aguanta las bromas. Quizá esté pensando usted ahora que yo no parezco persona tan fuerte como para permitirme esto, pero mire usted, amigo, eso es precisamente lo interesante del asunto. Yo no necesito ser fuerte, pues a mí no me echa de ver nadie mientras estoy presente. Tampoco usted, caballero, me está percibiendo ahora, solo después se acordará de mí. Podría, por ejemplo, robarle todo su dinero sin que usted ni se lo vuelva, pero cuando se acuerde de mí, hará tiempo que ya me he quitado de en medio. ¿No es una maravilla? Eso es naturalmente absurdo. Murmuró distraído el capitán. Exactamente, dijo Stubbs rebuscando en todos sus bolsillos sin encontrar nada. Sin embargo, había guardado allí antes el monedero. ¿Se ha traído al tipo ese con usted al barco? Preguntó el capitán. Stubbs caviló un rato mirando al vacío y dijo a continuación: Ya me gustaría saberlo. Déjeme trabajar ahora. Rezongó el capitán. Estoy a punto de concluir un capítulo. Stubbs salió a cubierta. Al timón estaba Matías Galí, el gigante. ¡Leven anclas!, le gritó Stubbs. El viaje continúa. ¿Qué rumbo? Preguntó el timonel. 2 sectores, sur, norte, este, oeste, ordenó Stubbs. Pero, señor, Respondió el gran Galimatías.